Buenas, buenas tardes a todos mientras se van terminando de conectar, mientras van ajustando sus cámaras y micrófonos en la medida de lo posible, por supuesto. Les doy la bienvenida. Me gustaría ahí verlos un poquito. Hola, Noé, gracias por prender tu cámara. Bueno, mientras todos se van acomodando, les voy a dar la bienvenida. Eh, Ahí va. Desde Formosa, qué hermoso. Qué lindo, Formosa. Estela, hola. Yo acá desde la República de Córdoba les mando un beso grande. Voy a comenzar diciendo para aquellos que no me conocen o que no me hayan visto en otra actividad de estas que hacemos desde la cámara. Mi nombre es Sol Herrera Prieto. Veo que no me cambié el nombre en el Zoom, claro, ¿cómo iban a saber mi nombre si no les pongo acá abajo? Ahora se los cambio. Yo soy la directora de Capacitación y Desarrollo. Mi rol un poco en la cámara es ofrecerles estos espacios, estas instancias de capacitación, pero que en realidad son de crecimiento, son de aprendizaje, para poder trabajar un poquito o de a poco, paso a paso, en nuestra gran misión que tenemos desde la Cámara Argentina, que es profesionalizar, representar, hacer crecer el sector de la educación permanente en nuestro país y también, por supuesto, en Latinoamérica. Estamos hermanados con la Organización Internacional para la Educación Permanente, eh, donde también llevamos estas actividades y aprendemos mucho de la interconexión con nuestros colegas, compañeros latinoamericanos. Así que, nada, esta iniciativa surge de una necesidad muy linda, muy presente que nosotros tenemos desde la Cámara, de tener una mirada o de poder transmitir también conocimiento, información y sobre todo reflexión acerca de temas que no tienen que ver solamente con nuestro negocio o con el mundo de la educación o de la pedagogía en sí misma, sino también de nuestra identidad como educadores o como orientadores en el sector de la educación permanente. Entonces esta propuesta viene también un poco a eso, a darle una semillita de cambio, de promoción, como dice el título de este ciclo, de inclusión y de convivencia, en donde vinimos charlando en algunas clases anteriores acerca de estos conceptos que está bueno que vayamos incorporando porque conviven con nosotros todos los días, en la realidad de nuestros alumnos, de nuestros colegas, de nuestros docentes y demás. Así que vinimos trabajando algunos conceptos, voy a repasar rápidamente la diferencia entre la igualdad y la equidad, por qué hablamos de convivencia, tuvimos un debate muy lindo en esa clase, después charlamos con otra experta acerca de la neurodivergencia. Bueno, hoy vamos a tener un taller hermoso también hablando con nuestro experto, que ahora lo voy a presentar, sobre discapacidad en general. Ya después ustedes, Julián, les dará las explicaciones y las diferencias pertinentes. Yo voy a aprender también acá, me voy a poner, termino mi intervención y me pongo del lado participante para también aprender muchísimo. Y después vamos a estar cerrando con también un taller muy lindo con una temática más ligada a la perspectiva de género, que tiene que ver con el trabajo y el cuidado. Entonces, esta va a ser nuestra anteúltimo taller, anteúltimo ciclo de este ciclo, pero que me parece que va a ser el primero de muchos y, y un espacio súper hermoso, lindo e interesante. Así que un solo parroquial antes de dar comienzo al taller. Acá voy a mandar, antes de finalizar la clase, un link al chat, que es un formulario que ustedes tienen que completar con sus datos, que tiene una pequeñísima encuesta también, que a mí eso me va a servir para gestionar sus certificados de participación. Así que es súper importante que lo completen para que puedan recibir sus certificados de participación a este hermoso taller de este ciclo, que también es una de las cosas que me parece que están buenas, que nosotros certificamos siempre todas estas actividades. Sabemos que
más allá de lo práctico, lo simbólico del certificado, así que nada, es muy importante que ustedes completen con sus datos correctos para que nosotros podamos gestionar el certificado y enviárselos. Así que quiero solamente chequear una cosa del chat. Eh, 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 eh. ¿De dónde nos están viendo? Qué lindo. ¿Cuándo no completaste el formulario? Bueno, no importa, después mándame un chat, mándame un mensaje por el chat y yo te mando el link. Bueno, estás desde Comodoro Rivadavia, desde Santa Cruz, desde La Pampa, qué lindo, me encanta esto porque uno de los grandes valores de Córdoba también, ¿no? Ah, bueno, estamos acá, vecinas. Uno de los grandes valores de estas actividades también es lo federal que tienen estas actividades. Podemos conectarnos con colegas de todo el país y la verdad que es una de las cosas más lindas que a mí me está tocando vivir en este plan de este año, bueno, del año pasado también, pero fuertemente este año está siendo súper federal, así que estoy muy contenta porque es un objetivo que no nos planteamos, pero sin embargo estamos como sorprendidos. Así que también para ustedes el valor de conectar con colegas de todo nuestro país, que desde de lejos, de cerca, también hacen una comunidad diversa y hermosa, todos muy, muy enfocados en el objetivo último, que es mejorar la calidad de la educación, mejorar los espacios educativos, las propuestas educativas, así que yo feliz. Bueno, dicho esto, le voy a dar paso a nuestro experto del día de hoy, Julián Rosanovich. Él es un colega que hemos tenido la suerte de tener en común a alguien que nos conectó. Él es, no quiero tirar flores porque seguramente no le guste, pero él es un profesional que viene trabajando en espacios de formación de estos temas hace mucho tiempo, sabe un montón, es un profesional que viene del campo de la salud, que él es kinesiólogo y se ha trabajado durante mucho tiempo, da clases, investiga, así que nada, me parece que es un honor enorme. Gracias, Juli, por sumarte a esta propuesta, por acompañarnos, por ofrecernos todo tu conocimiento y tu experiencia. La verdad que para mí rodearme y ofrecerles a nuestros socios o a aquellas personas que llegan a este tipo de formaciones, personas con tanta pasión, con tanto conocimiento, que quieran compartir todo su conocimiento y su experiencia, para mí ya es un objetivo súper cumplido. Así que te agradezco un montón, Juli, que te hayas sumado y agradezco también a todos ustedes que se hayan tomado este ratito de este día, de este fin de mes, para compartir también con nosotros y aprender, o al menos introducir a nuestra vida, ya sea a nuestro trabajo, pero ¿por qué no a nuestra vida también en particular? Eh, Información y conocimiento de este tema tan importante que me parece que nos atraviesa a todos como sociedad y siempre está bueno tener una pequeña herramienta más para nada, para hacer una sociedad mejor, para ser mejores personas y por supuesto para nuestro trabajo, pero digo, en general me parece que es algo que nos va a acompañar en todo sentido, así que súper agradecida de este taller que siento va a ser muy transformador, así que Juli, infinitas gracias, infinitas, infinitas gracias. Así que bueno, Bueno, muchas somos gracias. pocos pero buenos, así que seguramente se vayan sumando más a medida que vaya transcurriendo el taller, pero bueno, no quiero dejar que se nos pase tanto más el tiempo para poder cumplir más o menos el horario estimado. Así que bueno, Juli, te dejo todo este espacio para vos. Bueno, muchas gracias Sol por toda la presentación. La verdad, un honor poder participar de este encuentro. Bien, y la verdad es un desafío poder transmitir este tema tan interesante que voy a compartir acá la portada. Bien, primero que todo, un segundo. Bien, ahí pueden ver el PowerPoint. ¿Se puede ver bien ahí? Sí. Bien. Cualquier cosa que quieran consultar, pueden hacerlo, obviamente, prenden el micrófono o escriben en el chat y será
tratás de responder las preguntas con la mayor claridad posible. Bien, en el día de hoy, bueno, entonces vamos a ver sobre este tema tan amplio que es educar en la diversidad. Bien, perfecto. Cualquier cosa, bueno, ahí yo no veo la pantalla, las camaritas, por la duda, cualquier cosa me avisan si no se está escuchando. Bien, primero que todo, bueno, me presento. Como se podía ver en el flyer, yo soy Julián Rosanovich, soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia y me especializo desde una mirada bien social. Soy especialista en epidemiología. Toda mi formación fue en la Universidad Nacional de Córdoba. Después me formé como docente universitario en ciencias de la salud. Bien. Y participé y trabajo en diferentes instituciones públicas en donde trabajo a menudo, bien, y a diario con personas con diferentes tipos de discapacidad. Bien, mi enfoque asistencial y educativo, bien, es lo que me hace poder especializarme y en este tema que realmente me apasiona. Bien, al final del chat de la presentación van a tener mi LinkedIn por cualquier consulta o al respecto que quieran ampliar esta información. Bien, ¿me escuchan bien ahí? Sí, perfecto, Julián. Perfecto. Bien, vamos a hablar le vamos a dar un enfoque a esto de la educación en la diversidad y vamos a hacer un paralelismo, bien, y una inclusión acerca también de diversidad y discapacidad. Bien, muchas veces podemos ver de que se hablaba de normalidad, hoy un término totalmente ambiguo, bien, siempre qué es lo normal y qué es lo anormal, bien, este concepto totalmente obsoleto que ha quedado por que se ha ampliado la información, se ha podido investigar y conocer acerca de la neurodivergencia, por ejemplo, o la gran diversidad que había. Vamos a ver que no hace muchos años, por diferentes cuestiones de diversidad, había soluciones que en esos momentos eran muy catastróficas, bien, desde la marginalidad hasta ser objeto de burla, hasta el hecho de eutanasia, cuando algo salía en ese momento, si nos contextualizamos, como que quedaba fuera de la normalidad, bien. Era obviamente, y no hace mucho tiempo, bien, nos tenemos que alejar unos 50 60 años que existía ese tipo de discriminación, básicamente, y como hoy también dentro de la diversidad existen leyes en diferentes países del mundo en donde todavía no se termina de aceptar la diversidad. Entonces es un tema que nos tiene que involucrar, preocupar y poder buscar soluciones como sociedad, ¿no? Entonces es un tema que hay que alzar la voz y poder dar a conocer con contenido científico, ¿bien? Que lo respalde acerca de qué es la diversidad, ¿bien? Entonces por eso quería, primero que todo, poder hacer un cambio entre lo que antes se conocía como normalidad, poder hablar en este momento de la diversidad, ¿bien? Entonces, esta frase que es muy conocida, que todos somos iguales porque somos todos diferentes, bien, la diferencia es un hilo conductor que nos marca y nos caracteriza como especie, bien, no hay un ser que sea totalmente idéntico al otro, ni incluso ni en gemelos, ni en mellizos, bien, entonces tenemos el deber de desarrollar un mundo, principalmente ahora específicamente en lo educativo, de que no el alumno se adapte a un contenido sólido, bien, sino que el contenido pueda ser adaptado, que ya vamos a ver, a las diferentes neurodivergencias, por ejemplo, o discapacidad que es natural y propio del ser humano. Bien, siempre está, ninguno está exento a lo largo de la vida de presentar una disfunción física, por ejemplo, sí, como kinesiólogo lo frecuento a diario, pero vamos a ver la diferencia entre si existe una disfunción, por ejemplo, ¿no? Que por algún motivo no pueda mover las piernas, una paraplegia, ¿bien?
Y eso, vamos a ver que es una disfunción, pero puedo llegar a una situación de discapacidad siempre y cuando esa persona no se pueda adaptar, por ejemplo, a un ámbito educativo. Bien, entonces pasamos de una disfunción a una discapacidad cuando las cuestiones sociales y políticas no incluyen a esa persona. Entonces, debemos poder incluir. Bien, diversidad e inclusión son dos términos que siempre tienen que ir de la mano. Bien, entonces la diversidad es un concepto que hace referencia a la existencia de las diferencias entre las personas. Bien, ya sea físicas, como dicen, físicas, cognitivas, cultural. Bien, esto nos vamos quizás a otros países y podemos ver de la gran y rica diversidad cultural que hay, que obviamente debe ser aceptada y respetada siempre y cuando no se incluya bien una discriminación, una discriminación hacia otra persona, ¿bien? Entonces vemos diversidad social, lingüística, religiosa, diversidad sexual, de género, y podríamos seguir dando muchísimos ejemplos, ¿bien? En esta oportunidad, en este encuentro, sí vamos a hablar de, más que todo, de la diversidad física y cognitiva. Bien, en el ámbito educativo, vamos a ver que la diversidad implica que esto, como dije anteriormente, que el alumno no debe ser el que se adapte rígidamente al contenido del docente, ¿no? Y hoy en día el docente en la gran variedad de, de formas en donde puede compartir su conocimiento, bien, esto nos vamos 10 años atrás, 15 años atrás, la virtualidad era una barrera tecnológica que no existe, perdón, era una cuestión que no se podía, o era algo muy costoso que pueda llevarse a cabo, y vamos a ver cómo la tecnología, siendo una aliada, bien, puede ser una herramienta educativa sumamente poderosa, bien. Hoy en día, no sé, vean cómo se puede hasta recibir de un título, bien, gracias a la tecnología, bien. Entonces, la educación ha cambiado, bien. Entonces, debe haber accesibilidad a la diversidad de personas que puede ser que tenga de la amplia gama que puede presentar un estudiante. Bien, yo me acuerdo que si bien soy joven, cuando empecé a estudiar en la facultad ya existía, por eso digo, es una cuestión muy actual, ¿no? De una compañera que tenía disminución visual, perdón, tenía disminución, sí, auditiva y visual, y, eh, y era un impedimento, y que justamente en una carrera en donde es de rehabilitación, de inclusión, y no había material en sistema braille para que pueda poder estudiar bien. Entonces, digo, hoy en día la accesibilidad debe cambiar, bien, y brindar soluciones, ya sea de la forma en que se educa y también las cuestiones arquitectónicas, por ejemplo, estas cuestiones de rampas, infraestructura, que se adapte a que cualquier persona pueda acceder a un centro educativo, ¿bien? Ni hablar esta cuestión que sea virtual, pero bueno, lo virtual también tiene sus limitancias de que quita algunas vivencias sociales muy importantes, ¿bien? Entonces, reconocer esto es muy importante, que cada estudiante es único, ¿bien? Y a la hora de desarrollar una clase hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes después me gustaría que me comenten si se están desarrollando como educadores o son docentes, que esto es un pilar básico, ¿bien? Cuando se planifica, como saben, una clase, tenemos que tener en cuenta esa variable, ¿bien? De que, bien, yo capaz que asimilo que ninguno de los estudiantes pueda tener una discapacidad auditiva, o pueda tener una disminución visual, bien, o quizás esas clases que por eso no me gusta que sean monótonas, que tengo un trastorno de déficit de atención, bien, que es, uy, estas cuestiones monótonas, la no participación, que se hacen que sea aburrido, y eso es un gran disparador de que embole la clase, ¿no? Entonces, uno tiene que tener muy presente estas cuestiones de la participación del estudiante, por ejemplo, con déficit de atención, ¿bien? Porque como sabemos existen múltiples tipos de inteligencia, y yo
no sé, si vemos en una escuela, en un colegio, muchas veces nos encasillamos bien. Yo lo veo, por ejemplo, en mi sobrino, de que sigue esa estructura de matemática, física, lengua, ciencias sociales, y muchas veces le quitan valor a otras cuestiones educativas, no me- materias o tipos de inteligencia que, que el niño puede poder explotar y no se hace. ¿Bien? ¿Me van escuchando bien, chicos, ahí? Sí, Juli, yo por mi parte sí. Veo ahí que Perfecto. Marcela dice perfecto. Bien. Epa. Cualquier duda, chicos y chicas, me interrumpen o si quieren encontrar alguna experiencia para hacerlo más enriquecedor, bienvenido será. Bien. Entonces, esto de garantizar la verdadera inclusión, bien, como sabemos en estas cuestiones de la psicología del niño o la psicología del adolescente o del adulto, muchas veces influye directamente sobre la autoestima. Estas cuestiones de ay, me va esta cuestión numérica, ¿no? De me va mal en matemática, me va mal en lengua, y influye directamente en la autoestima del niño o niña, que seguramente va a tener consecuencias después a lo largo de su vida adulta, ¿bien? Que aquí no nos ha marcado un docente, siempre tenemos un docente que nos ha marcado para bien o para mal, ¿no? Entonces uno aprende. Entonces esas cuestiones también hay que tenerle en cuenta ya sea como padres o como educadores, poder darle la posibilidad, como digo, no estoy hablando simplemente de la educación en la niñez ni en el adolescente, también en cuestiones más eh, del adulto, ¿bien? O del adulto mayor, la importancia de darle de la participación, por ejemplo, para dar otro ejemplo, en el adulto mayor, ¿bien? En el consumo problemático de sustancia en gente adulta, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? Que no, muchas veces se encuentran en esta cuestión que dicen que no pueden encontrar algo, ¿bien? Ya sea por un trastorno de ansiedad, una depresión, que no pueden encontrar una actividad y si entramos en la neurodivergencia, en lo cognitivo y en buscar una actividad académica, muchas veces se puede salir. Entonces, por eso es tan importante esto en la educación en la diversidad. Bien, voy a dar ejemplos, me gusta dar en las múltiples abanicos de situaciones de salud que se pueden tener como desafío de educadores ustedes para buscar la estrategia más adecuada para que no sea un embole en la clase, ¿bien? Que sea buscar el interés del alumno, ¿bien? Es muy importante eso, ¿bien? Para favorecer esto, la participación. Entonces, la neurodivergencia es algo que en la educación es sumamente importante tenerlo en cuenta. Bien, si hablamos de neurodivergencia, hablamos de diversidad y hablamos de inclusión. Entonces, si necesitamos currícula, bien, el material educativo que tenga una visión y una misión de educación integral. Bien, entonces, esto es muy importante que quede claro. Bien, existen múltiples autores, bien, hablan de los múltiples tipos de inteligencia, ¿bien? Entonces, y si somos capaces como docente, a ver, obviamente hay cuestiones que, qué sé yo, si yo soy docente de anatomía ya voy con una idea de que el estudiante que está ahí tiene que aprobar anatomía, pero bueno, hay que buscar la forma, no es que ser más creativos, pero a lo que voy en este ejemplo es que muchas veces hay que ver si se está dando una clase en una carrera universitaria, en un colegio, en donde hay amplio tipos de intereses, en charlas abiertas a la comunidad. Entonces, bueno, eso es primero es hacia qué público va dirigido, ¿bien? Pero siempre cuando el público no es alguien puntual, que sean estudiantes de medicina o estudiantes de kinesiología, de nutrición, si es que es un amplio gama o educadores que pueden desarrollarse en cualquier área educativa, hay que tener en cuenta esto de cuál es la forma en que
uno absorbe el conocimiento, lo interioriza, ¿bien? A mí muchas veces como docente me pasa de que yo, un recurso, una herramienta y un recurso pedagógico que utilizo en mí mismo es explicar capaz. Yo mismo, lo audiovisual o lo auditivo en mí influye terriblemente, ¿bien? Más que esta cuestión de leer muchísima bibliografía, capaz que eso no sea una puerta de entrada que interioriza, en donde yo pueda interiorizar el conocimiento, ¿bien? Entonces no es cuestión de ver una única forma de enseñar, sino ver y poder hacer, este es una antes cuando uno va desarrollando estas habilidades cognitivas, lo que primero tiene que poder, por eso existe la materia estrategia de estudio que nadie le da bola, ¿bien? Que es que el estudiante, cualquiera sea la edad, identifique, esto es lo primero que hay que ver, cuál es su forma que interioriza el concepto. Bien, si logramos descifrar eso, obviamente hay que hacerlo trabajar en esa área, bien, y que el mismo estudiante sea el protagonista de cómo va a estudiar, bien, porque muchas veces, como sabrán, es, bueno, te mando el material de lectura, la bibliografía y listo, bien. Y eso, y capaz que eso no va a garantizar que un estudiante sea mejor o peor que el otro, sino que cada uno, el feedback, la absorción del conocimiento va a ser diversa. Bien, entonces tenemos la inteligencia creativa, la lógica matemática, que está muchas veces la lógica matemática la que se explota en colegios, la lingüística, la intrapersonal, bien. Estas cuestiones de, creo que de la validación de las emociones, bien, tenemos una importante ignorancia acerca de las emociones. ¿Me escuchan bien ahí? Porque me dice que que el internet está medio inestable. ¿Vamos bien ahí? Se cortó un toquecito, pero ahora ya volvió. Ahora sí. Ya, perfecto. Bien. Em, Perfecto. Entonces, estos son los tipos de inteligencia, la sinestésica, ¿bien? Esto de uno, ¿no? Capaz que le vaya mal en algún tipo de actividad y después a nivel de la esquema corporal, de imagen corporal, de la asociación de movimiento, harina, que entonces cada uno tiene que poder descubrir lo musical, ¿bien? Entonces, estas cuestiones, la inteligencia intrapersonal, interpersonal, son fundamentales, ¿bien? Entonces, muy mal en cuestiones académicas, y si no es que no encontraste aún, esa tendría que ser la pregunta, ¿qué es lo que realmente te gusta? ¿Bien? El típico esto de no estudies, que no, perdón, que es típico del consejo, estudia lo que realmente te gusta, porque si te apasiona, que te digan, no, no hay salida laboral ahí, no, pero si realmente te gusta y tenés por eso soy un fiel partidario de la importancia de estas cuestiones psicológicas que hacen fue la palabra, que te perfilan a qué profesión o oficio podés, me parece que está muy bueno poder hacerse esas previas. Y después, ahora vamos a hablar de qué es la discapacidad, ¿bien? Que la discapacidad forma parte de la diversidad humana, ¿bien? Y vamos a ver que fue cambiando, de- ya, ¿bien? No, en el Ay, capaz y existe. se nos ¿Ahí me corta, Juli, escuchan? Sí. se nos ¿Ahora me corta. escuchan bien? Hola, hola. Ahora esto que estamos hablando de discapacidad, ¿ahí me escuchan bien? ¿O me voy a otro lugar? Se entrecorta. Bien. A ver. No sé por qué está andando medio mal el internet. ¿Ahí me escuchan?
Sí, ahí sí. Bien. Porque siempre nos pasa cuando tenemos que hacer algo y lo probamos y anda bien, y cuando sucede, falla, porque siempre pasa en estas clases, en las Pasa. clases online. Bien, ahí me escuchan bien entonces, ¿no? Sí. Bien. Bueno, Vamos. entonces esto de las cuestiones de lo que es la discapacidad, bien, que forma parte de la diversidad humana, bien, y vamos a ver que la discapacidad pasa cuando estamos en una situación de desventaja. Este ejemplo yo quiero que se lo queden para la vida, bien, que es poder diferenciar entre déficit funcional y discapacidad, bien, que, bueno, me adelanto un poco, es si yo muestro esta imagen, chicos, bien, déficit o deficiencia de falta de lo esperado, por ejemplo, de que las piernas funcionen correctamente, pero vemos que esta persona está en silla de ruedas, ¿bien? Entonces hay un problema biológico que le imposibilita que pueda caminar. Pero yo les hago una consulta, ¿me podrían decir entre estas dos imágenes quiénes ustedes piensan que puede tener una discapacidad? ¿Alguien se anima? Si nos equivocamos no pasa nada. Yo me voy a arriesgar Sí. y voy a decir los dos, pero Ujú. a riesgo de malinterpretar lo que dijiste hace un ratito. Acá Luciana Medina en el chat dice la chica. Bien. Bueno, y esto es, la respuesta es, bueno, es depende, ¿no? Porque muchas veces relacionamos directamente a la discapacidad con alguna cuestión física, ¿bien? De, uy, usa silla de ruedas, y esto es, seamos sinceros, muchas veces se piensa, usa silla de ruedas, presenta una discapacidad, ¿bien? Entonces, ¿cuándo se transforma en una discapacidad? Se va a transformar en una discapacidad cuando limite sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, que esta persona no es lo mismo que yo esto hago un paralelismo, ¿no? Exactamente dos personas del mismo sexo, género, edad, ¿bien? Pero lo que vamos a cambiar acá es una cuestión económica, ¿bien? Y tienen el mismo tipo de lesión, ¿bien? Vamos a ver que uno presenta obra social, presenta los recursos económicos para poder adaptarse y esta cuestión de adaptarse tanto con el equipamiento necesario y viva, por ejemplo, uno que viva en no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, y otro que vive en un país en vías de desarrollo, ¿bien? Y tienen exactamente, tengan las mismas condiciones, pero que cambie lo económico, ¿bien? Y tienen, por ejemplo, el mismo tipo de lesión que los lleva a estar en una silla de ruedas, ¿bien? Entonces, si yo me fijo por una cuestión biológica y digo, y los dos están en situación de discapacidad, y la respuesta es incorrecta, porque si la persona puede adaptarse, tener un auto automático, que tenga una casa en donde tenga rampa, en donde tenga una correcta silla de rueda, ¿cuántas veces vemos, no? Que pasan las personas en esas sillas de ruedas institucionales, ¿no? Esas que son como una lona en U, que están todas destartaladas y demás. Y digo, y a ver, si esa persona quiere ir a la universidad, por ejemplo, o a un centro educativo, y está en una situación de discapacidad porque no tiene una silla de rueda adecuada. El colectivo que pasa por su zona no tiene, vieron el ascensor que tienen algunos colectivos. Bien, entonces hay una cuestión social que no se adapta y la persona termina presentando una discapacidad no por cuestiones individuales, sino porque o esto, que te estacionen en la rampa, ¿bien? Entonces, vos querés hacer tu vida diaria y te imposibilita barreras arquitectónicas, barreras económicas, porque la obra social no me aprobó la compra de la silla de rueda adecuada, ¿bien? Una persona con hipoacusia, o sea, con una disminución auditiva, va a estar en una situación de discapacidad si no se puede, hagamos de cuenta que sea una hipoacusia de conducción, que se solucione con audífonos, ¿bien? Entonces, esa persona, que hagamos de cuenta exactamente la misma hipoacusia que presente,
una persona que pueda acceder a unos audífonos y otras personas no. Y los dos va a depender si presentan o no una discapacidad, porque digo, lo equipan con audífonos y puede hacer su vida totalmente normal. Lo mismo pasa, algo muy frecuente, gente, alguien que tenga disminución visual, ¿bien? Hagamos de cuenta que no puede acceder a esto me voy a un ejemplo muy básico, ¿no? Que no puede acceder, hagamos de cuenta, a unos lentes de contactos o lentes aéreos, ¿bien? Y directamente, a ver, una persona que tenga disminución visual y no va a poder hacer sus actividades de la vida diaria, no va a poder manejar, no va a poder tomarse un ascensor y se soluciona con algo muy simple, ¿bien? Entonces es por el contexto que hay que valorar, ¿bien? Entonces, eso es, la persona va a estar en situación de discapacidad si no puede realizar sus actividades de la vida diaria. Si nos adaptamos como sociedad y también posibilitamos los recursos necesarios, ahí no va a estar en una cuestión de discapacidad. Sí, por ejemplo, en un déficit funcional. Entonces, si las dos personas son hipoacúsicas, sí, los dos tienen un déficit funcional. Bien, que hay alguna cuestión biológica que no está funcionando de una forma adecuada, ¿bien? Pero no lo lleva a tener una discapacidad, ¿bien? Y la otra cuestión es no subestimar a la salud mental. Muchas veces esta gran falencia, ¿bien? Que hay en el sistema de salud, ¿bien? Entonces, no es que simplemente uno llega a una situación de discapacidad por el típico ejemplo, ¿no? Y hasta el símbolo de la discapacidad se simboliza con una silla de ruedas muchas veces, ¿no? Entonces digo, muchas veces estar en un trastorno de ansiedad crónico, en una depresión profunda, moderada, bien, me lleva a una situación de discapacidad, bien, porque no puedo continuar con mis actividades de la vida diaria. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? De que en el aula también hay que tener en cuenta estas cuestiones. Ya sé que muchas veces suena medio utópico, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿bien? Considerar la diversidad y discapacidad, ¿bien? Entonces, a la discapacidad debemos abordarla, un tipo de diversidad, de un modelo social. O sea, un modelo social también es que el docente pueda adaptarse o la institución educativa a la diversidad por ejemplo, neurodivergencia que presente el alumno, a la diversidad de discapacidad física que presente el alumno. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo, chicos? Me da miedo que se haya cortado el internet. No. No, 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 vamos bien, estamos súper ¿Vamos atentos. bien? Perfecto. Bien, entonces no es algo que haya que subestimar esto de la cuestión de la discapacidad porque somos más de 1.000 millones de personas en el mundo presentan algún tipo de discapacidad, ¿bien? Y la esperanza de vida está aumentando y obviamente al aumentar la esperanza de vida y es más propenso a presentar un déficit funcional, ¿bien? Y que llegue a una situación de discapacidad. Entonces, esto también se relaciona mucho a educación, por ejemplo, en el adulto, ¿bien? Son cosas a tenerlos en cuenta. Entonces no es algo que debe pasar desapercibido, ¿bien? Entonces, como podemos ver acá, es importante que a lo largo de la historia, como comenté al principio, estaba el modelo de prescindencia o exclusión que decía si una persona nacía con algún tipo de discapacidad, un síndrome genético, una agenesia, bien que quiere decir que porque nacía sin un brazo, sin una pierna, ¿qué fue lo que pasaba? Esto, como les digo, no tenemos que ir al siglo pasado. La solución estaba en el exterminio, ¿bien? Entonces, a ver, uno si conoce la historia, conoce de dónde viene la discriminación, ¿bien? Entonces era un enfoque, ay, el pobrecito, ay, el especial, que muchas veces especial las pizzas, no una persona, ¿bien? Esta cuestión de que siempre la ternura, la persona, no.
por ejemplo, una persona con síndrome de Down, y no es que hay que tratarlo eternamente, la persona, qué sé yo, tiene 30, 35 años y lo tratan como si fuese un niño, ¿bien? Eso es un tipo también de discriminación, pero por falta de, que no es que uno lo haga intencionalmente, es por falta de conocimiento, ¿bien? Y si hablamos, podemos hablar de sexualidad y discapacidad, bla, bla, bla. Entonces, hay un montón de cuestiones de por qué viene esto y bien, vienen de estas cuestiones ambiguas del pasado que eran personas que eran objeto de burlas, no presentan algún tipo de discapacidad, entonces eso que no se entere que pasó esto en esta familia, y esa era la solución en ese momento y hasta la, el castigo era la muerte, ¿bien? Y era una cuestión de culpa, de vergüenza, entonces eso se escondía y eso, ¿entienden? La gravedad, ¿no? Y como les digo, no es algo tan lejano, ¿bien? Nos tenemos que ir 100 años atrás y eso era lo que pasaba. Bien, entonces esto después sí apareció, esto voy a ir muy rápido, ¿no? Esta cuestión, después vino el paradigma, o sea, este modelo de abordaje, pasamos al paradigma médico rehabilitador que decía, bueno, esta persona se tiene que adaptar, ¿bien? Se evolucionó un poco acerca de, che, esto no es un origen divino, místico o de castigo divino que presenta esto está, la ciencia te lo puede respaldar porque pasa esto, ¿bien? Con cuestiones más científicas. Entonces, ese modelo en ese momento estaba en, bueno, lo tenemos que curar, era de curarse o corregirse, ¿bien? Eso era la solución, ¿bien? No era es como que yo te diga, no adaptar con rampas de acceso, que sea en todos los lugares que sea la rampa se incorpora en el modelo social, ¿no? Que es, bueno, tengamos un diseño universal. Una persona con obesidad, por ejemplo, que sube un colectivo, ¿bien? Y se encuentra en una situación de discriminación o lo ponen en una situación de discapacidad cuando los asientos están diseñados para una persona que pese entre 60 y 80 kilos, ¿bien? O menos, ¿bien? Entonces, esto es esta cuestión de que la persona se adapte y no que el entorno o el contexto se adapte. Bien, entonces, ¿por qué los colectivos no tienen esta cuestión de que todos tienen el acceso por la escalera y no, y esto viene el modelo social y dice, no, tiene que tener diferentes tipos de acceso, ¿bien? Entonces ven que muchas veces estas cuestiones, me enfoco bien en lo educativo, puede ser de que las barreras estén en el contexto, no es lo mismo una persona que vaya a estudiar, que tenga que viajar 2, 3 horas que alguien que hoy en día, digo, lo soluciona muy simple por un contenido teórico, nos conectamos por Meet y podemos acceder a una clase. Por eso yo digo, a veces tengo una paciente que estudia psicología y digo, van clases teóricas y están tiradas en el piso, tirados en el piso, escuchando una clase que es meramente teórica. Y digo, ¿cuándo se van a ayornar, no? A utilizar la tecnología como un aliado, ¿no? Y no irla a pasar que lo presencial por presencial no más. ¿Bien? Entonces, esto es que lo que ustedes como educadores tienen que fijarse cómo brindar el contenido. Obviamente, hay cuestiones prácticas, ¿no? Que por ejemplo, yo como kinesiólogo y se necesita lo presencial sí o sí. Bien, las herramientas de aprendizaje es necesario que sea a través de la presencialidad. Por eso hay que poder valorar qué contenido se va a brindar. Bien. Entonces, y bueno, y después, y hoy en día este paradigma de diversidad funcional o el modelo de diversidad, ¿bien? Que enfatiza que todas las personas somos diversas, entonces tiene que sí haber un diseño, que el diseño universal, bien, esto ¿se acuerdan de los talles únicos en hombres o mujeres? Que una persona con sobrepeso y ya no encontraba un talle porque estaba de unos talles ideales supuestamente para la sociedad, ¿bien? Y eso es un acto de discriminación total, ¿bien? Entonces, hoy en día, tanto el paradigma de esto de discapacidad o de la diversidad
tiene que ser esto, si nos vamos a lo educativo, de entender que hay diversidad funcional, hay neurodivergencia y nos tenemos que el sistema adaptar a las diferentes posibilidades que tenga el estudiante. ¿Bien? ¿Se va entendiendo, gente? ¿Vamos bien? Sí, acá dice sí, en el chat dice, se entiende todo muy bien, sí, muy claro. Perfecto. Bien, y después sí lo que podemos ver de que existen diferentes tipos de discapacidad. Bien, y esto quiero que lo tengan en cuenta porque es muy valioso poder conocer esto. Bien, y muchas veces se desconoce. La discapacidad motora, bien, que es motora, se habla de cuando hay un déficit en el movimiento. Bien, el típico ejemplo, una persona usuaria de silla de ruedas, bien, que tenga, no sé, una lesión medular, bien, que tenga, por ejemplo, un accidente cerebrovascular que quede con una hemiplegia, o sea, un déficit del movimiento en la mitad del cuerpo. Bien. Entonces son múltiples las que haya este es un tipo de y acuérdense que discapacidad es cuando está en una situación de desventaja, ¿bien? No necesariamente una persona en silla de ruedas va a ser una persona con discapacidad, pero sí, imagínense, vive en un ambiente en donde no está pavimentado, el piso es de barro y se le va a complicar un montón y ahí sí llega una situación de discapacidad, ¿bien? Pero si tiene los recursos necesarios, no va a estar en una situación de discapacidad, ¿bien? Hay obviamente gente, situación en donde la discapacidad es inminente porque el daño producido, bien, es muy severo, bien, pero digo, hay veces que la discapacidad, bien, es una cuestión más social, bien, por una cuestión de de exclusión de este diseño o esto no se puede adaptar a vos, bien, pero por una cuestión de diseño o políticas de Estado, bien. Entonces, o esta cuestión de, no sé, parques con estas cuestiones, no sé, niños o personas mayores con autismo, y además el trastorno de déficit de atención que muchas veces es diagnosticado en la adultez, ¿no? Y de niño era como lo castigaban, no, a esta persona, a este niño le va mal, ta, 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 y era porque era un tipo de diversidad, de neurodivergencia, ¿bien? Y no se entendía, y esto, como les digo, yo en el primario podía pasar eso, no es algo que sea, no, esto pasó hace 100 años, esto pasa en la actualidad, ¿bien? Entonces, el plan educativo tiene que cambiar y más si se realiza, nos vayamos del ámbito formal educativo de primario secundario. Bien, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Después tenemos el otro tipo de discapacidad que puede ser sensorial. Perdón, Juli, quiero meter un poquito la cuchara acá, ¿me permitís? Sí, obvio. Voy a traer quizás para profundizar, para hacer un doble clic en el taller anterior que hablamos sobre neurodivergencias. eh, Hicimos como un apartado, tuvimos una conversación muy linda con la experta sobre esto puntual que vos decís, que no es lo mismo la adaptación en ámbitos educativos en los distintos momentos de la vida y cómo impactó el hecho del diagnóstico tardío de las personas en su vida para sus experiencias educativas también. Entonces, digo, esto me hizo acordar a esto por si después quieren ver la grabación de la clase anterior o el material que les va a llegar en el repositorio. Puntualmente en ese sentido, digo, veo una coincidencia enorme, por supuesto, porque Sí. estamos todos súper alineados, pero digo, por ahí nosotros que trabajamos con las personas en distintos momentos de su vida, no solamente de momentos de la vida, sino de edad, y que cómo nos atraviesa este tipo de situaciones en donde de pronto hay un diagnóstico tardío o no hay un diagnóstico, pero hay una presencia de una de esas condiciones y parece que nos está, digo, desde el lado de los alumnos, eh,
nos permite como que nos aleja un poco de nuestro objetivo de estudio, de nuestro objetivo de formación, y porque no encontramos el lugar, porque no tenemos las herramientas, pero porque no sabemos tampoco qué es lo que nos va a facilitar el acceso o la experiencia positiva en esta experiencia de aprendizaje, y como docentes o como orientadores también el conocimiento nos ayuda un montón y nos da muchísimas herramientas. Entonces digo, qué importante es eso también, percibir las diferencias entre no son los tipos de discapacidad y pensar, no sé si profundizar en todo, pero sí tener en cuenta la posibilidad de que dentro de estos tipos de discapacidad que nombrás, estas diferencias o estas características diferenciales en realidad, también hay diferencias en cuanto a los momentos de la vida y la edad de las personas que participan o que atraviesan procesos de enseñanza-aprendizaje, digamos, ¿no? Sea ya en un rol docente o orientador o en un rol de alumno participante. La experta, ¿por qué digo esto? La experta que nos acompañó en neurodivergencias es docente, tiene su centro de formación en idiomas y ella es neurodivergente. Entonces también ella tuvo que adaptar un montón de cuestiones con información y demás. Entonces me parece como que está bueno que tengamos en cuenta eso también, que dentro de estas diferencias también va a haber algunas particularidades respecto a las edades y a los diagnósticos y demás. Nada, solamente esa cucharita. Genial, genial, súper valioso lo que comentas y bueno, como obviamente estamos alineados en esta cuestión de la clase, se sigue el hilo conductor de esta temática que estamos viendo. Bien, entonces me interesa que vean en una cuestión como uno como educador, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta y poder, sin hacer etiquetas, obviamente, no tener ningún tipo de etiqueta acerca del alumnado, pero sí poder identificar para poder implementar estrategias metodológicas para dar clases que sean inclusivas, ¿bien? Entonces eso es muy importante, ¿bien? Después de esto, lo sensorial, que dijimos alguna disfunción, por ejemplo, ocular, que sea que disminución visual severa, hipoacusia, bien, esto también entra cuestiones de hipersensibilidad, bien, estos niños, por el trastorno general del desarrollo, bien, que no le gusten los ambientes muy ruidosos, y eso también es una alteración sensorial, bien, en donde el estímulo lo perciben de una manera muy acentuada, ¿bien? O esta cuestión de no entender capaz, de tomarse literal algunas cuestiones en donde el docente no tiene que estar chicaneando de alguna forma, ¿bien? En donde con chistes, en donde el alumno o la alumna pueda sentirse herido, ¿no? Si estamos emocionados, esto lo vivenciamos cada uno con alguna vivencia personal que esté pasando. Si uno está atravesando una situación estresante, una situación angustiante, y vamos, ¿no les pasa que a veces cuando están en un estado de ansiedad o están medios bajones, no rinden académicamente? Como, che, ¿qué me pasa? O sea, basta, me voy a distraer y voy a prestar atención y no, 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 y es porque hay algo rumiante y eso, bueno, no es algo para que uno se castigue, es momento de procesar diferentes cuestiones, ¿no? Por eso digo, es tan importante que se enseñe, yo no soy psicólogo, pero esta cuestión de la inteligencia emocional es fundamental. Sí, che, si está en un momento estresante y bueno, permitite no estar rindiendo, o eso, lo típico, ¿no? De que muchas veces a los papás, la mamá es como, no, ¿cómo te vas a sacar un 8? ¿Bien? Entonces fijarse en eso de, "Ay, che, ¿por qué no te sacaste un 10? ¿Bien? Entonces no somos máquinas, claramente, entonces no siempre vamos a estar rindiendo y eso está perfecto, que no estemos siempre, somos seres humanos y no vamos a estar siempre en esto de la autoexigencia, ¿bien? Resulta ser muy dañino para cualquier persona, ¿bien? Entonces después lo vamos a a los tipos de discapacidad intelectual, ¿bien? Acá ya por cuestiones bien más de que entran en el amplio del trastorno general del desarrollo, el trastorno de déficit de atención. Entonces acá en este tipo de diversidad hay que buscar la estrategia, ¿bien? Generalmente este trastorno de déficit de atención muchas veces es la cognitiva, que hay trastorno de déficit de atención, pero
quizás es, bueno, explotemos la parte deportiva, ¿bien? Entonces, que lo haga entonces, quizás sea un genio o una genia en el deporte, en la inteligencia de la sinestesia, ¿bien? Del movimiento, ¿bien? O en la parte artística, ¿bien? No es, entonces, sí, tiene trastorno de déficit de atención, pero en matemática, porque es una tortura para el niño o el adolescente o el adulto es hacer esto, pero es simplemente porque no le gusta. Bien, y tal déficit de atención hay, pero seguramente hay que encontrarle, esto es un experto, sería un psicopedagogo, que pueda ver qué tipo de inteligencia lo tiene, porque siempre tenemos un potencial, pero no siempre desde de la lógico-matemática que estamos acostumbrados como a nivel cultural de que eso de que es una materia muy importante, por ejemplo, en el entorno en Argentina. Bien. No sé si alguien está queriendo hablar, que se escuche un sonido, no. Bueno, entonces esto es el intelectual, esto de las personas que puede ser con dislexia, discalculia, la disgrafía, todo dis es una dificultad, ¿bien? Muchas veces, o sea, es que esta cuestión de la dislexia, de leer rápido y que no leer de una forma acertada, ¿bien? Pero bueno, y eso es una característica, bien simplemente. Bien, o esto que, che, qué rápido que sos mentalmente para sacar cálculos. Bien, no les pasa y capaz que uno te hace una suma sencilla y te sacas la calculadora. Y no, uno no es ni mejor ni peor, es simplemente diferentes tipos de inteligencias. Bien, entonces no es que es encontrar, el objetivo de esto es que ustedes puedan encontrar en los alumnos el tipo de inteligencia que tengan. ¿Bien? Y teniendo en cuenta la gran diversidad que puede haber. Después tenemos la que no se confunde el intelectual con la psíquica, que es cuando acá esto que decía puede estar atravesando un trastorno de ansiedad, una depresión, bien, la psíquica también una esquizofrenia, bien, entonces que lo lleve a una situación de discapacidad, bien. Una cuestión de consumo problemático de sustancia, bien, una persona dependiente de una sustancia, bien, que dicen, a ver esto, y una problemática actual tan importante, ¿bien? Que es abunda esta cuestión se relaciona mucho consumo problemático de sustancia y déficit de atención. No te escuchan, ¿bien? Entonces, pero acá, y es como, ay, no, no me pasa nada, ¿bien? Pero porque hay una cuestión acá que hay que resolver, ¿bien? Entonces, muchas veces son subestimadas estas cuestiones de estoy con abuso de algún tipo de sustancia, ¿bien? Y acá hay una cuestión mucho más profunda de que, che, ¿por qué no me escuchás, por ejemplo? O son personas que, bueno, a ver, sentate y es una tortura china que, bueno, a ver, escuchá esta clase y me empiezo a mover y tal, ¿bien? Entonces, esas cuestiones más psiquiátricas, por así decirlo. Va, no, no es por así decirlo, es así, ¿bien? En donde no es que, ay, por consumir entonces, y esto muchas veces, bien, tan difundido en el medio y el consumo problemático de marihuana, bien, te lleva a una situación de discapacidad, bien, si la persona, qué sé yo, está trabajando y, che, necesito interrumpir y me voy a fumar y tal, y aunque la persona piensa, che, estoy siendo funcional, pero no, bien, a la larga trae problemas. Entonces, eso es muy importante y y no es bajo el juzgamiento de, che, marcar esto en problema, no, buscar una forma estratégica, y esto es campo obviamente de expertos de psicólogos, que especialistas, psiquiatras, bien, que puedan manejar esa situación, bien, pero como educadores, no es como castigarlos si estamos en, qué sé yo, podemos hacer educación en diferentes ámbitos, bien, entonces también tener en cuenta esta cuestión es psiquiátrica, por así decirlo, o que se puede mezclar con lo intelectual, ¿bien? Pero no es lo mismo, hay que entender el origen, ¿bien? Y esto es obviamente, pero esto se trata de una manera transdisciplinaria, se necesitan de muchos profesionales, ¿bien? Y hay que buscar la adherencia en el tratamiento, ya sea para cualquier de estos tipos de discapacidad
para, por ejemplo, en este contexto específico, eh, un, eh, para la parte educativa. En educación, obviamente, la persona más idónea es un psicopedagogo. Bien, entonces eso tenerlo en cuenta. Después pasamos a lo visceral, que es una situación de discapacidad, por ejemplo, una persona que tenga cáncer. Bien, que hay una cuestión orgánica que esto que pase que, por ejemplo, de o que una amputación de una... No, me gusta hacer más veces, por ejemplo, procesos oncológicos, que la persona deja de poder trabajar porque empieza a acceder a un tratamiento, una enfermedad neurodegenerativa, bien, que la persona tenga esclerosis múltiple, bien, en donde y pasa a ser, o sea, se mezcla acá con lo motor, con lo sensorial, bien, pero es algo más orgánico. Bien, en donde la persona pasa a estar en una situación de discapacidad, porque acá el factor económico es muy importante. Si uno no trabaja y la calidad de vida directamente se ve influenciada, bien, de manera negativa, bien. Entonces, eso y después tenemos la discapacidad múltiple, que es, por ejemplo, cuando se tiene dos o más tipos de esta clasificación. Bien. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. No me quiero pasar del tiempo, bien, nos queda todavía 20 minutitos. Entonces esto que yo te digo, esto para que se puedan poder, que puedan diferenciar, perdón, esto de decir, bueno, esto que digan, esto la respuesta es depende. Bien, si esta persona, el chico, bien, está en silla de ruedas y está adaptado a su vida diaria y no va a estar con una discapacidad. Si no se, si está en un contexto desfavorable, de violencia, de pa. A ver, y va a estar en una situación de discapacidad. Lo mismo digo, esta chica que está sonriendo, ¿quién sabe que no está en un trastorno de depresión profunda? Bien, que vive en un ámbito sumamente violento. Bien, que entonces que esté en alguna situación que la lleve a una discapacidad, que se entiende que esta una discapacidad, se puede haber una discapacidad como estuvimos viendo anteriormente, bien que sea más psiquiátrica, bien. Entonces, no es que, discapacidad es no poder mover una pierna, tener una ACV, no, bien. Entonces, hay que poder identificar, quizás charlar con el alumno, che, ¿qué está pasando? Si está pasando alguna situación problemática y ser comprensivo, obviamente. No es como, bueno, no entregaste, bueno, listo, chao, bien. Esto bien numérico, cuantitativo. Bien. Entonces, eso es, acá hay un claro ejemplo, que es esta persona que está en una silla de rueda, che, quiero entrar a esta institución y hay el único acceso, como vemos ahí, una escalera. La otra persona que se adapta, obviamente, y esto yo soy consciente, hay que tener un nivel económico alto como para adaptarte después tu hogar a una altura específica, pero el diseño, los arquitectos tienen muchísimas incumbencias, ¿bien? Por eso es que, por ejemplo, para habilitar un centro de rehabilitación, pero esto tendría que ser para todo, ¿bien? Los diseños de baño, ¿bien? En todos lados es la 90 centímetros, creo que mide no me acuerdo específicamente la apertura de una puerta. Y digo, che, no, pero para una persona con silla de ruedas eso es muy pequeño, muy acotado. Entonces, la situación de discapacidad va a estar si está esa puerta pequeña y es como, no te, bien, ahí vas a tener una situación de discapacidad. Esta persona que quiere entrar acá y es simplemente el acceso es de esta forma. Hace poco salió una noticia de una chica que no podía ir a estudiar porque el colegio no tenía rampa. Y bueno, y esas cuestiones, ¿bien? Y hay veces que es cuestión de buscar la estrategia. Yo me acuerdo que me había fracturado la rodilla de niño y fuera en el colegio en vez de decir, che, no, si estaba en una situación de discapacidad pero no podía subir, era como, qué viaje subir en esta situación. Y qué hizo, espectacular cómo resolvió el colegio, pasaron el aula que estaba arriba a abajo o sea, por una sola persona, o sea, por mí. Y bueno, y eso es algo simple también, es cuestión de gestión nomás, ¿bien? Cuestión de hacer políticas inclusivas. Entonces, acá como podemos ver es misma situación, diferente contexto, diferente resultado, ¿bien? Misma situación, vuelvo a repetir, diferente contexto, diferente resultado, ¿bien? Entonces, en cuestiones educativas,
hay que valorar todas estas cuestiones, barajarlas. Bien, entonces acá este es un tema muy amplio que no voy a entrar en detalle, cualquier cosa me pueden consultar, pero esto es lo que hay, los determinantes sociales de la salud. Bien, entonces influyen en las cuestiones educativas, físicas, cuestiones económicas, sociales, políticas, bien, de accesibilidad. Bien, es multisectorial y multipersonal. Bien, entonces nosotros seamos como pioneros en esto ya es ya se está trabajando, ¿no? Pero quizás seamos la semilla de esto de implementar estrategias de hacer estas preguntas antes de dar la clase de, che, conocer el alumnado, ¿no? Y bueno, y esto yo también soy muy partidario de que no me gustan las clases largas, ¿bien? Porque creo que hay mucha incidencia hoy en día de esto del déficit de atención, ¿bien? Esto es como... Entonces prefiero una clase acotada y que vaya directamente con, o sea, que con fundamento necesario y demás, pero que, que tenga ese impacto de, hoy ya está, no ser repetitivo con los temas, ¿bien? Sino que sea funcional, ¿bien? Entonces, esto diapositiva, este Power se los voy a pasar, obviamente, y esto para que sea... Juli, te interrumpo Sí, un segundo. Acá en el chat me ponen que me parece interesante para que nos des tu mirada y lo debatamos si quieren. sí. Dice, no sé si decir discapacidad sería lo correcto. Capaz tengamos que cambiar la forma de referirnos hacia las diferencias. No sé si tenés algo ahí para La iluminarnos. bibliografía actual es, muchas veces antes se decía, y esto vuelvo a decir, me voy a contextualizar antes, el discapacitado, bien, es que la etiqueta, bien, el discapacitado. No, como el término correcto que hoy en día es una mirada inclusiva es la persona con discapacidad, bien. Entonces, esa es la terminología correcta. Hoy en día, para referirse en una situación, en una persona que tenga una situación que lo lleve a una discapacidad. Discapacidad no es mala palabra, obviamente. Una persona puede tener, entonces, pero la forma correcta es preguntar. En esta clase, ¿hay una persona con discapacidad? No para etiquetar, no es para preguntarlo, es simplemente para tener en cuenta para la estrategia. Entonces, eh, la forma correcta es persona con discapacidad, ¿bien? Y te dicen, bueno, ¿cómo querés? Que muchas veces hay publicidades que te dicen, ¿cómo querés que te llame a vos? ¿Bien? Esto que hay una propaganda una publicidad, perdón, que no sé si la han visto, que después se la puedo pasar, que hay una chica con síndrome de Down, entonces va una persona, que era esta chica con síndrome de Down, era repositora empleada del supermercado. Entonces va una señora y le dice, disculpa, ¿dónde queda, qué sé yo, el sector de bebidas? Y la chica se da vuelta y dice, ah, como se da cuenta que tiene síndrome de Down, y la persona dice, ay, discúlpame, perdón, ¿dónde queda? Y le empieza a hablar como más lento. Y esto es la mirada juzgadora social, ¿no? Y directamente, y la chica le responde con esta cuestión de muchas veces de que se encasilla y se etiqueta de que va a ser de determinada manera, ¿bien? Pero la terminología correcta para la alumna o el alumno que pregunto es persona con discapacidad, ¿bien? ¿Cuándo se llega a una discapacidad? Cuando existe una situación que no puede desarrollarse en la vida diaria. Por ejemplo, que, che, quiero estudiar y no puedo estudiar porque uso silla de ruedas, ¿bien? Pero la silla de rueda en sí no lo convierte en una persona con discapacidad, ¿bien? Y si y si presenta una discapacidad, bueno, hay que ver si con la adaptabilidad social se puede incluir siempre con una mirada inclusiva, ¿bien? Entonces están los factores personales que son bien orgánicos o aptitudes de la persona propia y después los factores ambientales. Y los factores ambientales pueden ser facilitadores, o sea, una rampa, por ejemplo, o sea, contenido en braille para una persona con disminución visual, eso es un facilitador y un obstáculo sería que haya escalera para una persona en silla de rueda o que te diga, noche, el material solamente de lectura es... eh, por escrito. Bueno, y ahí estás en una situación de discapacidad. Bien, entonces eso interactúa y acá se produce
¿cómo se llama? La participación social. Entonces, esto que ya lo vieron, pero esto me parece que muchas veces no hay que hablar de igualdad de oportunidades, bien, hay que hablar de equidad, bien, no es que si yo, por ejemplo, a ver esta cuestión, que yo diga, una paciente dos personas que tengan diabetes, bien, y tengo insulina, tengo dos cajas de insulina, y si fuera bien biologista yo, diría, bueno, si soy igualitario le doy una y una, pero capaz que una persona sea multimillonaria y la otra persona tenga escasos recursos. Y no nos tenemos que mover en base a la igualdad, no tenemos que, de la equidad, de valorar el contexto. Entonces ustedes como educadores valoren el contexto del estudiante, de las posibilidades del estudiante y qué estrategias se pueden utilizar para poder dar una clase lo más inclusiva posible. Bien, entonces, para ir terminando, existe el Certificado Único de Discapacidad, que es un documento público nacional que es valorado por un médico, un psicólogo y un trabajador social, justamente estas tres grandes abanicos y tres profesiones, bien, que cada uno se centra en lo suyo en donde valora esta contextualidad general, bien, y determinan qué tipo de discapacidad tiene la persona, bien, la trabajadora social y toda esta cuestión social, bien, que lo lleva y qué recursos va a necesitar la persona para, a ver, está excelentemente planteado, pero, les soy sincero, muchas veces las personas tienen certificado único de discapacidad y no pueden ingresar a un centro de rehabilitación, por ejemplo, porque hay muchas trabas burocráticas. Entonces, como la ley está muy bien planteada, pero se ejecuta de una forma deficitaria. Bien, entonces, esto es muy importante, bien, el derecho de una salud integral. Y cuando hablamos de salud integral, hablamos también de educación. Bien, no puede haber salud si no hay educación. Bien, entonces son las dos bases pioneras, educación y salud es algo básico para cualquier ser humano. Bien. Y para ir terminando, entonces, accesibilidad en la educación, tenemos los tipos de accesibilidad, la física, que es esto, la infraestructura adecuada. Miren, desarrollamos una clase, que ya somos de diferentes partes de Argentina, y esto es algo físico y comunicacional, ¿bien? Digital, cognitivo, y se incluye todo, ¿bien? Y antes, esto si hace 20 años se quería dar esta clase, era imposible, ¿bien? Conectarnos de esta manera, pero gracias a los avances tecnológicos, que la tecnología puede ser un aliado o no, bien, en este caso sumamente aliado porque nos posibilita esto, bien, estas posibilidades, bien. Entonces, entonces definir el alumnado, el contexto del alumnado, voy a necesitar alguna accesibilidad particular, bien. Entonces, esto, por ejemplo, acá, a cuestiones físicas, y una vez que yo le pregunté a Sol antes de la clase, bueno, che, hay baños adaptados para, y bueno, esas cuestiones, obviamente, lo digital, no, gracias a esta cuestión, cada uno está en su contexto y en eso no me tendría que preocupar, bien, pero sí viene esta cuestión de más digitales que se me cortaba el wifi y digo, que capaz me enfrento a esos problemas, ¿bien? Que hay que ver cómo, tener en cuenta cómo planificarlo. Yo dije, bueno, si me corta el internet, me voy al otro consultorio, ¿bien? Entonces, esto es parte de la accesibilidad, ¿bien? Lo comunicación, ¿bien? Entonces, ¿cómo transmito, bien, el material braille, lengua de señas, pictogramas, ¿bien? Muchas veces, la otra vez, bueno, un paciente y el pictograma que utilizan mucho los fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, bien, que esto o en los niños, de cómo me siento hoy, carita feliz, triste, y que me sienta triste no está mal, bien. Entonces, que me sienta enojado no está mal, y antes, no, bueno, castigar por estas cuestiones, bien. Entonces, estos son los tipos de accesibilidad muy a grandes rasgos, y esto podríamos estar horas hablando, bien, que deben tener en cuenta a la hora de dar una clase. Entonces, me gusta esta frase que dice que la inclusión no es una estrategia,
bien, como hay para algún beneficio particular. Es un principio de justicia, bien, autonomía y beneficencia. Bien, esto es lo que es la justicia, que habla de esta cuestión de la equidad, de la igualdad de oportunidades, dependiendo de la diversidad de las personas. Bien, no es que, ay, a vos tengo que gastar más recursos para esta persona. No, es un principio de justicia, es lo que hace que sea equitativo, ¿bien? Y no es que, bueno, por vos es un gasto más porque este niño o niña tiene que tener una maestra integradora. No, es un principio de justicia, ¿bien? Entonces, eso habla de que, sí, muchas veces obviamente hay cuestiones económicas, pero bueno, el Estado, quien corresponda, tiene que garantizar que toda persona pueda o el docente, que el docente, esto pasa, muchas veces el docente no está formado en educación inclusiva. Bien, entonces, y bueno, si son los especialistas, bueno, ya hay que ver cómo poder, eh, esto básicamente a través de las capacitaciones son fundamentales. Bien, entonces siempre velar por la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? De que si hacemos un diseño universal acorde, yo siempre a mi paciente lo que busco es esto, bueno, que sea autónomo, ¿bien? Pero muchas veces, no, pero no hay rampa, ¿bien? Yo soy muy kinesiólogo, mi mirada, ¿no? Siempre me voy para la parte física, pero pasa eso. A ver, veamos si podemos no utilizar el andador, cuando dejamos la muleta, ¿bien? Pero bueno, pongan el ejemplo en lo educativo también, ¿bien? Y buscarle siempre el beneficio. Así que bueno, muchas gracias. Ese es mi LinkedIn de contacto. Eh, si usan LinkedIn me pueden escribir y contactar por ese medio, si no, les puedo pasar mi mail. Bien, pero bueno, muchas gracias a todos por la atención. Espero haber sido claro. Bueno, muchas gracias, Juli. Estoy leyendo el chat, la verdad que comentarios súper lindos. Y bueno, un poco que a mí me dan el pie del por qué yo siento que cumplimos nuestros objetivos con estos espacios, porque esto que venimos conversando acerca de la accesibilidad, de cómo tomar los conceptos acerca de diversidad, disfunción, discapacidad, yo particularmente aprendí un montón hoy, que yo siempre me pongo en esa búsqueda, ¿no? Me parece que es importante ya dar un paso en estas instancias para ser más inclusivos, para Sí, poder lograr esta convivencia de la que hablamos en algún primer taller, que un poco es que no solamente estén las circunstancias o los contextos dados para permitir que las personas no estén en situación, digo, las personas que podamos darles, liberarles la barrera de la discapacidad, más allá de las estructurales, de diseño, porque yo pienso, estas virtuales por ahí tienen también su necesidad de adaptación para distintas sí, 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 claro. situaciones o de personas en discapacidad. Ahora ya sé que tengo que decir así, así que lo voy a repetir. Pero digo, ya este espacio también es un paso más adelante. Entonces, como que digo, con estos comentarios tan lindos de que el espacio estuvo bueno, que amplía la mirada, que es de ayuda para obtener info sobre los diversos temas, porque se presentan en el caminar de la enseñanza estos temas a diario, digo, yo ya me siento sumamente como con el objetivo check cumplidísimo, pero también sé que hay muchísima tela para Sí, cortar, sí. que podríamos estar hablando y profundizando en muchos de los puntos que vos nos trajiste, pero me siento verdaderamente no satisfecha en un sentido de necesidad, sino como en el sentido de que con esta info, aunque sea unos pequeños cambios, al menos de mirada, de reflexionar, de auto mirarnos y de auto ver, autoevaluar en dónde estamos parados, me parece que podemos hacer. Así que me siento súper feliz y agradecida. Siento que los mensajes de agradecimiento también comparten este sentir. Así que Sí, nada, sí, por todas. agradecerte, Juli, Gracias por los mensajes también, ahí lo estuve leyendo. viste, son lindos. Muchas gracias. Les voy a volver acá me están pidiendo, les voy a volver a mandar el link para la asistencia, que ya lo había mandado, pero lo mando de vuelta para que puedan ingresar. Es un
un form de Google, muy sencillo. Eh, y nada, esto, ¿no? De retomar esta info, después yo les voy a enviar en este repositorio el material de esta clase, con la grabación también, para que puedan volver a verla, pausarla y hacer uso de esta instancia las veces que ustedes quieran, porque la verdad que también es para eso, ¿no? Es para ustedes, para que se lo lleven, para que lo mastiquen, lo internalicen, les surjan dudas, quieran seguir investigando, estén en desacuerdo con algo y busquen llevar el debate también a espacios eh, que me parece que también son súper productivos. Seguramente en esta PPT, Juli, si yo no entendí mal, después cuando yo se las envíe, van a encontrar algún link extra con algún videíto, con alguna cosa para profundizar, así que también es como un plus. Sí, sí, que me gusta a mí siempre que ustedes tengan, que se puedan llevar a la casa para poder seguir indagando y nada, explorando estos temas que son súper interesantes, que al menos hemos tenido una instancia de aprendizaje, si alguno ya sabía un poco del tema, bueno, también está bueno que compartir como nuevas miradas, como dice Juli, desde los diferentes ámbitos, por ahí nosotros estamos muy centrados en lo educativo, pero bueno, también tiene que ver con una situación que nos atraviesa como sociedad. Entonces, muchas de los tips o de las cosas que fue comentando Julia me parece que se súper pueden aplicar y está bueno que las pensemos y que podamos llevarlas a nuestra vida cotidiana. Y puntualmente, entender de que también algo que quiero rescatar, que me parece importante, es que algunas acciones de inclusión pueden ser un poco más de distintas cuestiones no más estructurales o de repensar diseños arquitectónicos e inversiones y demás, pero también hay muchas otras que podemos ir implementando, que son un poco cambiar la mirada, cambiar un poquito la perspectiva e ir gestionando pequeños cambios de diseño de nuestras clases, ir previamente ya sabiendo situaciones particulares y adaptándolas, teniendo la posibilidad, ¿no? Me parece que no necesariamente convertirnos en inclusivos desde nuestras clases o nuestros institutos nos va a requerir una gran inversión y por ahí, digo, este juicio previo de decir, che, si tengo que reestructurar todo, no puedo, sino también sentir de que la inclusión no es solamente eso, que podemos generar espacios inclusivos en nuestras clases presenciales, en nuestras clases online, los materiales mismos, el diseño de los materiales, que este video después puede estar subtitulado, por ejemplo, que la PPT después tenga también la posibilidad de que se escuche. Nada, me parece que hay pequeñas acciones que están buenas, que desde el diseño también se pueden preparar para afrontar distintas situaciones de diversidad. Así que nada, ese mensajito como último de creer que el proceso de ser inclusivos, así como el proceso de innovación educativa que siempre hablamos, también son procesos que se pueden ir haciendo de a poco y que hay que perderles el miedo y afrontarlos con la seguridad y la certeza de que estamos aportando un grano más en el sentido del objetivo último de la educación, ¿no? Que es mejorar, por supuesto, la sociedad, nuestra calidad de vida, la calidad de vida de las personas, nuestro país, nuestra sociedad. Así que bueno, con ese mensaje último que quería yo transmitirles, voy a cerrar este taller súper tiempo. Eh, pero bueno, invitarlos e invitarlas también a que recuerden que tenemos un último taller en agosto, el 28 de agosto, fines de agosto, tenemos el último taller de este ciclo, así que también invitarlos a que participen con una nueva temática y esperando de que podamos generar más instancias como estas, tan lindas, y compartir. Así que les agradezco este tiempo, te agradezco de nuevo, Juli, tu participación, todo tu conocimiento, tu experiencia, tu claridad, ha sido un placer, aprendimos mucho, así que seguramente no sea la última vez que estemos en este tipo de situación. Así que Bueno, bueno. muchísimas gracias. Cualquier cosa se contactan, bien, va a ser un placer. Así que
Bueno, gracias a todos y a todas por participar. Buenísimo. Bueno, Vemos. entonces nos vemos la próxima. Chau, Próxima. gracias. Chao.